Tema de conversación, amigos televidentes, a esta hora. Vamos a hablar de la importancia de la autoprotección ciudadana ante la inseguridad. Ustedes saben que el tema de la inseguridad sin duda puede abordarse desde muchas aristas. Hemos traído expertos, voceros de todo tipo a conversar con nosotros acerca de este tema. Y sabemos que es un tema o que es un asunto que debe resolver quien gobierna este país a través de eficientes políticas públicas para el combate de la delincuencia. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? ¿Cómo podemos protegernos mientras eso se concreta? Mientras eso, además de concretarse, se convierte en una política eficiente para la protección de los ciudadanos. Nos acompaña un experto en la materia, Carlos Pérez Barrios, bienvenido. Él es experto en seguridad y defensa, tiene un trabajo desarrollado en el tema, no solamente en la web, sino que también se dedica a impartir cursos en materia de seguridad personal, y esto además extendido al tema de las empresas, de los condominios, de las urbanizaciones, etcétera. Esto incluso se ha convertido, por la situación que tiene el país, en una actividad económica, es decir, poder impartir estos cursos, porque la gente tiene que prepararse. Sin embargo, nosotros, antes de entrar finalmente pues en materia de lo que él puede hacerles llegar y cómo lo pueden contactar para que los apoye, vamos a comenzar a desnudar este tema. ¿Por qué hablamos de autoprotección en materia de seguridad personal? Buenos días, Mariana. Gracias por la invitación y esta oportunidad de transmitir un poquito las inquietudes que durante más de 30 años, en mi caso, he tenido con respecto a la seguridad personal y de bienes. Yo diría que la primera inquietud es que debemos dejar a un lado la improvisación. Diría que la improvisación es el principal enemigo de la seguridad. Y esto nos obliga a, más que a preocuparnos de la inseguridad, lo cual es un tema que todos los días se toca en todas partes, porque somos muchos las víctimas de la seguridad, incluyéndonos. Tenemos que ocuparnos más bien de eso, y para eso hay que prepararse. Quizás estadísticamente el mejor reflejo de expresar esto es que el 95% de las causales del delito son provocadas por nosotros. El no estar pendientes, el no conocer de medidas preventivas, el no ocuparnos de cuidarnos en lo personal, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros negocios, lo dejamos a la buena de Dios. Y andamos por la vida sencillamente pensando que no nos va a ocurrir, pero a cada momento ocurre. Y esto hace que el entorno sea el más propicio para ser víctimas del delito. Cuando la persona toma medidas de seguridad, gracias a esas medidas puede entonces pasar al 5% de la gente que tiene pocas probabilidades de ser víctima de los delincuentes. Si no lo hacemos, vamos a engrosar las páginas negras que desgraciadamente vemos en la prensa y en la televisión y en la radio cada día. Los más escépticos dirían, de cualquier modo se es víctima de la inseguridad. Sí, vivimos en una sociedad violenta, en una sociedad cada día más insegura, cada día más propensa a ser víctimas de robos, de atracos, de extorsiones, de secuestros. O sea, es terrible el ambiente en que estamos viviendo. Eso nos obliga entonces a ocuparnos más de la seguridad y prepararlos para conocer un poquito de cómo hacemos para que nuestra familia, nuestros negocios, nuestros empleados vivan más tranquilos, circulen más tranquilos, lleguen a su casa más tranquilos y puedan entonces ser mucho más efectivos. Y no es crear paranoia, es todo lo contrario. Cuando nos preparamos en seguridad y tomamos medidas preventivas, eso nos va a permitir vivir más felices. Esa creo que es la idea fundamental. Uno se da cuenta de los niveles de paranoia que existen. Paranoia en buena medida fundamentada. No estamos hablando de una locura colectiva, estamos hablando de una paranoia que tiene sus raíces en cuestiones que son del tipo real en Venezuela. Cuando uno viaja, cuando uno sale de este país y llega a zonas con una incidencia delictiva infinitamente menor a lo que ocurre aquí, uno se da cuenta que es uno el que anda pendiente de cosas de las que los demás no están pendientes. Y cambia nuestra conducta cuando estamos en el exterior. Increíble. Igual que cuando vamos. Perdón, Marinita, o cuando uno va por la calle y se encuentra con alguien que le dice, tú eres venezolano.
¿Cómo que soy venezolano? Claro, porque estás viendo para todos lados, tu señora o tu novia, estás viendo para todos lados, agarras la cartera con aprehensión. No, aquí se puede caminar, podemos tomarnos un café. O sea, perdón, es que estoy en otro ambiente. Al punto de llegar hasta, me perdonan lo coloquial del término, a pasar pena. Sí. Porque uno está contaminado con eso. Lo deseable sería que no tuviéramos que vivir nosotros de esa manera, ni dar esa impresión. Y yo vuelvo al tema de aquella expresión, sensación de inseguridad de la defensora del pueblo, que muchos nunca olvidaremos. Así es. Quizás no porque ella no tenga derecho a decir lo que piensa. Yo me confieso, es decir, creyente de esa máxima que dice que yo daría mi vida porque tú puedes decir lo que piensas, ¿no? Y lucharía por la libertad de expresión de todos hasta el final. Sin embargo, uno tiene que escuchar unas cosas con las que simplemente pues uno no está de acuerdo, ¿no? Entonces, ya entrando en materia más formal, ¿dónde está la brecha entre la paranoia y la autoprotección? En conocer en qué ambiente vivimos y qué medidas debemos tomar. Yo creo que ahí está la clave, en la prevención está la clave de la seguridad. Si nosotros tomamos medidas preventivas, vamos a poder desarrollar mejor nuestra actividad diaria, sea en la calle, en el trabajo, en la casa. Vamos a permitir que nuestros muchachos lleguen tranquilos al colegio y nosotros estar tranquilos de que salieron y llegaron bien. Y los que somos padres, que tenemos hijos ya adultos o jóvenes, cada vez que salen, que cada día salen más con todo su derecho y que debe ser así porque igual lo hicimos nosotros, vivimos en una angustia. Pero entonces hay que tomar medidas y hay que prepararlos a ellos también en qué cosas deben hacer para llegar a su sitio de entretenimiento, sea cual fuere, seguros, cómo deben moverse en la calle, cómo deben llegar, cómo debemos comunicarnos permanentemente para saber dónde están, y que no es un seguimiento que se le hace a su actividad natural de jóvenes, sino solamente, creo que los padres lo que queremos es saber que están bien, porque estamos preocupados de que les suceda algo. ¿Cuáles son esas medidas básicas, por ejemplo, desde el seno del núcleo familiar, con nuestros hijos, con nuestras familias en general? Podríamos quizás dividirlo en algún aspecto o enfocarlo en algún aspecto, por ejemplo, el de los jóvenes. A mí me preocupan mucho los jóvenes que salen de noche, que por supuesto es una actividad natural y normal, pero que deben ocuparse un poquito de su seguridad. Por ejemplo, andar en grupo es una medida de seguridad. Ir a lugares que tengan ciertas medidas preventivas de seguridad, como vigilancia, como estacionamientos formales. El traslado en los taxis. Debe ser un taxi de línea, no debe ser un taxi llamado pirata, porque no sabemos qué nos vamos a encontrar adentro. Los cajeros automáticos de noche. Los muchachos salen a buscar efectivo, quizás a horas no apropiadas y en lugares no apropiados. ¿Qué son lugares no apropiados y horas no apropiadas? Medianoche, hay nocturnidad, hay por supuesto lugares absolutamente inhóspitos, oscuros, sin tráfico, y van solos. ¿Cuántas desgracias no ha habido de muchachos que van a buscar dinero y son víctimas de un atracador con saldos realmente lamentables? Pero si lo hacemos en grupo, si lo hacemos con varios carros prendidos, pues la posibilidad, gracias a esas medidas preventivas, de ser víctimas es mucho menor. Eso, acompañados de un grupo, pues eso pasamos a ser entonces aquel 5% de gente que está menos propensa a ser víctima. Pero aparte de eso, si sabemos ya de estas medidas de que no debemos ir en esas condiciones a un cajero automático, por ejemplo, sencillamente vamos a buscar otro cajero, en un centro comercial, en un lugar donde tengamos más posibilidades de estar resguardecidos, o sencillamente pues no podemos ir al cajero. Hay que tomar decisiones también. ¿Qué es lo más importante? La vida y la seguridad de la gente. Quizás sortear un poquito la parte de no tener efectivo en algún momento y posponer ese evento para otro lugar y en otra oportunidad, pero evitar ser víctima. Eso es lo fundamental. La prevención, repito, es la gran clave de vivir más tranquilo, y esa brecha de la paranoia con el conocimiento sobre cómo protegerlo está allí. En qué medidas debemos tomar para vivir más tranquilo. Mostrar lo ostentoso también se convierte en una manera muy fácil de ser víctima de la delincuencia. Es decir, si andas en el carro de último modelo, con los vidrios abajo, etcétera,
mostrar, ir siempre, también hablan, y eso era lo que le quería preguntar por el tema de los secuestros, el tema de ir siempre al mismo sitio y que además los gastos ahí en ese sitio sean unos cuentones, y entonces alguien de ese local sabrá cuánto te puedes gastar tú allí, entonces eso te puede hacer víctima. Se asoció mucho el tema de los restaurantes, con el respeto que nos merece, por supuesto, todos los dueños y trabajadores de los restaurantes. Pero se habló en algún momento de que esa era una de las primeras maneras que tenían los secuestradores de enterarse de quiénes eran las potenciales víctimas de secuestro, sobre todo secuestros. Sí, son matrices, pero quizás en secuestro habría que dividir un poquito el tema en dos grandes tipos de secuestro, ¿no? Uno es el secuestro profesional y otro es el llamado secuestro rápido, secuestro express, que es eventual, que es aleatorio y que depende mucho de lo que tú estás tocando. La ostentación de joyas, de relojes, de prendas, las mujeres, es un llamador significativo para eso. O sea, además de eso, andamos en un vehículo de cierto nivel social, económico, de costoso, está sencillamente determinando que esa es una posibilidad de un secuestro express. Hay que tomar ciertas medidas, los vidrios abajo, o sea, si es de noche peor, en las tardes es terrible en los tráficos cómo se cometen los delitos. Pero cuando nosotros damos el curso de secuestro explicamos claramente cuáles son las medidas que hay que tomar para evitar ser víctimas del secuestro. Hay delitos que luego se convierten en secuestro, que hay que tener cuidado con eso también, en definirlo, ¿no? Porque puede ser un robo que se convierta en secuestro, porque para que haya secuestro tiene que haber la compensación económica. Entonces, otros delitos, por ejemplo, como el robo o el atraco, que pueden convertirse en secuestro si hay la retención de la persona y la compensación económica o en bienes de aquello. El secuestro generalmente es rápido. El secuestro profesional tiene otras características. Es planificado, es mucho más estudiado, se conforman grupos de trabajo, los delincuentes son profesionales de esto, y hay un grupo de análisis de estudio, un grupo de seguimiento, un grupo de captura, hay un grupo de custodia y un grupo de negociación. Es una industria. No, es una industria absolutamente, y ese es un delito mucho más planificado, mucho más difícil de manejar que el secuestro express. Yo diría que el secuestro express, que es el que está en la boca de todo el mundo todos los días, es sorprendente la cantidad de delitos de este tipo que hay, pueden ser prevenidos, pero tenemos que aportar nosotros nuestra acción preventiva para que eso no nos suceda. Vamos a hacer una pausa, pero quédese con nosotros por un segmento más. Gracias. Ya venimos.